Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en un ensayo sobre La península de las casas vacías, la novela de David Uclés. Ajá. Es una novela de realismo mágico ambientada durante la Guerra Civil Española. Ajá. Pero con un giro interesante, la historia tiene lugar en Iberia, una península ficticia que combina España y Portugal. Interesante, sí, es un concepto fascinante. Y a través de este escenario imaginario, Uclés explora temas de identidad, memoria y la naturaleza misma de la historia. Exactamente. Usa esa fusión de España y Portugal como una forma de profundizar en esas complejidades. Totalmente. La novela sigue a la familia Ardolento, un clan de 40 miembros que se enfrentan a la guerra en Jándula. Cándula. Sí, un pueblo inventado inspirado en Quesada, Jaene. Entiendo. Y atención, porque desde la primera página nos avisan de que 40 de ellos morirán durante la guerra. Vaya. ¿Te imaginas la intriga que eso crea? Uf, eso sí que es un comienzo impactante. Crea suspense de inmediato, ¿verdad? Desde luego. Te hace preguntarte quién sobrevivirá, quién no, y cómo se desarrollarán sus destinos en medio del conflicto. Totalmente. Es una técnica de presagio muy efectiva. Al principio, no te voy a engañar, yo también fui un poco escéptico. Pensé, otro pueblo mágico como Macondo. Claro, es fácil hacer esa comparación. Pero la prosa de Uclés me enganchó rápidamente. Es tan ¿Tiene vívida, hijos? tan musical, te transporta a la Andalucía rural. Estoy de acuerdo. Su estilo es realmente cautivador. Y los diálogos, tan auténticos, con ese humor e ironía tan característicos, te sientes como si estuvieras allí. Es cierto. La maestría de Uclés con el lenguaje, especialmente en los diálogos, da vida a los personajes y al entorno. Exactamente. Consigue una experiencia inmersiva para el lector. Sin duda. Una cosa que me llamó la atención es que Uclés utiliza Iberia en vez de España y Portugal. Al principio me chirrió un poco. Ya. Es un detalle que no pasa desapercibido, ¿verdad? Pero luego lo vi como un gesto simbólico. Ya. Tenía su anhelo de unidad en medio de la división que causó la guerra. Interesante interpretación. ¿Qué opinas tú? Creo que ese cambio de nombre da pie a muchas interpretaciones. Es una crítica a las divisiones políticas, un llamamiento a la reconciliación. Uclés nos invita a considerar las complejidades del conflicto desde una perspectiva nueva. Totalmente. Y hablando de perspectivas nuevas, agarraos que vienen curvas, el narrador interactúa directamente con el lector. Ah, Nos cuenta anécdotas, incluso nos invita a visitar el cortijo de su abuelo para experimentar el escenario de primera mano. qué curioso. Es como si quisiera romper la barrera entre la ficción y la realidad. Exactamente. Esa ruptura de la cuarta pared, al estilo de Unamuno en Niebla, crea un nivel de interacción extra. Ya veo, ya veo. Nos hace partícipes de la historia, difuminando las líneas entre la ficción y la realidad. Es una técnica muy interesante para involucrar al lector. Y como si fuera poco, Uclés incorpora música a la narración. Una idea súper original. Cuéntame más sobre eso. No solo menciona canciones, sino que la música se convierte en parte de la atmósfera, intensificando las emociones ¿Qué? y la experiencia sensorial. Es cierto, la música en la literatura puede ser una herramienta muy potente. Puede evocar emociones, establecer el tono y transportar al lector a otro tiempo y lugar. Totalmente. Y Uclés la utiliza de forma magistral para profundizar en la narrativa. Estoy de acuerdo. Lo que más me impresionó fue cómo Uclés presenta la Guerra Civil Española como una partida de ajedrez. Ajá. Vemos la estrategia militar de Franco desplegarse como si moviera piezas por el tablero. Interesante. ¿No te parece ingenioso? Sí, es una metáfora brillante que hace que un evento histórico complejo sea más accesible Exacto. y atractivo para el lector. Al compararla con un juego de ajedrez, Uclés destaca la estrategia del conflicto, ¿no? Sí. Y las decisiones calculadas de ambos bandos. Lo que me encantó es que la península de las casas vacías no solo es históricamente precisa, sino que también está impregnada de realismo mágico. Es como una crónica de la guerra con elementos fantásticos. Es ese equilibrio entre realidad y fantasía lo que la hace tan especial, ¿no crees? Sin duda. Uclés no reescribe la historia, sino que la ilumina desde una nueva perspectiva, obligándonos a reconsiderar eventos familiares desde otro punto de vista. Totalmente de acuerdo. Hay una cita muy potente en la novela que compara la memoria colectiva con la construcción de un puente. Habla de cómo transformamos los eventos en leyendas y reinterpretamos la historia a través de la narración. Es una idea que da mucho que pensar. ¿Verdad? Nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino una narrativa en constante evolución, moldeada por nuestras percepciones Claro. y recuerdos colectivos. Hablando de influencias, Uclés no se corta. En la novela encontramos ecos de Un puente sobre el Drina de Ivo Andrić, Ajá. El romancero gitano de Lorca, e incluso películas como Amanece, que no es poco.
Es un auténtico tapiz de referencias. Qué interesante. Esa intertextualidad enriquece la lectura para aquellos familiarizados con las obras a las que hace referencia. Exactamente. Crea capas de significado y nos invita a explorar conexiones más profundas entre las diferentes formas de arte. Es que Uclés incluso nos dio una lista de inspiraciones. Oh. Libros, películas, pinturas, música, desde Goya hasta Almodóvar. Caramba. Desde Falla hasta Paco de Lucía. Una mezcla ecléctica que refleja la riqueza cultural española. Es toda una invitación a seguir explorando. Sin duda. Al seguir el hilo de estas influencias, los lectores pueden descubrir nuevas perspectivas sobre la novela y su contexto cultural. Uclés cita al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, quien dice que la ficción histórica puede explorar las dimensiones psicológicas y emocionales de la historia, que los relatos tradicionales a menudo pasan por alto. Es una idea muy interesante. ¿Verdad? La ficción histórica tiene el potencial de ahondar en el impacto humano de los eventos históricos. Exactamente. Y la península de las casas vacías lo consigue de forma brillante. Sí. Al centrarse en las experiencias de la familia Ardolento, Uclés humaniza la Guerra Civil Española, Entiendo. permitiéndonos conectar con el coste humano del conflicto a nivel individual. Es una forma muy poderosa de acercar la historia al lector. En resumen, La península de las casas vacías es una obra ambiciosa y lograda de la literatura española contemporánea. Sin duda, invita a los lectores a reflexionar sobre el poder de la memoria, la narración, la naturaleza subjetiva de la historia. Y ahora, si os parece, vamos a hacer una pausa para retomar el análisis de esta fascinante novela en la segunda parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra inmersión en la península de las casas vacías, me parece fundamental destacar cómo David Uclés utiliza el realismo mágico no solo como un recurso estético, sino como una herramienta para explorar la complejidad de la Guerra Civil Española. Totalmente de acuerdo. Al mezclar lo real con lo fantástico, Uclés nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones de la historia. ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción? ¿Cómo se entrelazan ambas para crear la narrativa que llamamos historia? Precisamente Uclés nos recuerda la importancia de la memoria individual y colectiva en la construcción de la historia. La memoria, tal y como se muestra en la novela, no es un registro objetivo del pasado, sino un proceso subjetivo lleno de emociones, interpretaciones y a veces incluso de invenciones. ¿Nos parece fascinante? Totalmente. Y esto se ve reflejado en cómo los personajes de la novela reinterpretan y reconstruyen los eventos de la guerra a través de sus propias experiencias y perspectivas. Cada personaje aporta su propia pieza al rompecabezas de la memoria, creando una imagen caleidoscópica del conflicto. Y es en esa multiplicidad de voces y perspectivas donde reside la riqueza de la novela. Uclés no pretende ofrecer una versión única o definitiva de la Guerra Civil Española. En cambio, nos ofrece un mosaico de experiencias individuales que juntas nos acercan a la complejidad humana de la guerra. Es cierto. Y a través de esa complejidad, Uclés explora temas universales como el amor, la pérdida, la traición, la esperanza. Temas que resuenan con cualquier lector independientemente de su conocimiento de la historia española. Sin duda, La península de las casas vacías es en última instancia una novela sobre la condición humana, sobre cómo nos enfrentamos a la adversidad, cómo buscamos sentido en medio del caos, cómo encontramos la fuerza para seguir adelante a pesar de las pérdidas. Y es una novela que trasciende su contexto histórico y se convierte en una obra temporal con un mensaje que sigue siendo relevante hoy en día. Estoy de acuerdo. La península de las casas vacías nos invita a reflexionar sobre el poder de la narrativa, sobre cómo las historias que contamos, tanto nosotros mismos como a los demás, dan forma a nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. Hablando de historias, me gustaría volver a la estructura de la novela que me pareció fascinante. Uclés salta entre diferentes líneas temporales, personajes y perspectivas, creando una especie de rompecabezas narrativo que el lector debe ir armando poco a poco. Es cierto. Esa estructura fragmentaria refleja la naturaleza fragmentada de la memoria y la historia. Nos obliga a ser lectores activos, a conectar los puntos, a buscar los hilos que unen las diferentes piezas de la historia. Y en ese proceso descubrimos que no hay una sola verdad, sino múltiples verdades. Y que la historia es una construcción que depende de quién la cuenta y desde qué perspectiva. Exacto. Y esa idea es una de las contribuciones más importantes de la novela. Uclés nos desafía a cuestionar las narrativas oficiales, a buscar las voces silenciadas, a construir nuestra propia comprensión de la historia a partir de la multiplicidad de perspectivas que nos ofrece. La península de las casas vacías no es solo una novela, sino una invitación a la reflexión, un diálogo abierto con el pasado y con nosotros mismos. Y una invitación a seguir explorando las posibilidades del realismo mágico como herramienta para comprender la complejidad de la historia y la condición humana. Totalmente. Ahora, volviendo a la lista de influencias que Uclés compartió, me fascinó ver la variedad de artistas y obras que lo inspiraron, desde Goya y Picasso hasta Buñuel y Saura, desde Lorca
y Alberti hasta Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Esa diversidad de influencias se refleja en la riqueza textual de la novela, en la multiplicidad de voces y estilos que Uclés entreteje para crear su propia voz única. Es como si Uclés hubiera tejido un tapiz, con hilos de diferentes colores, texturas y procedencias, creando una obra que es, a la vez, única y universal, arraigada en la tradición española, pero con una resonancia que trasciende fronteras. Efectivamente, Uclés nos recuerda que la creación artística es un proceso de diálogo constante con las obras que nos preceden, una conversación sin fin, en la que cada nueva voz aporta su propio matiz, su propia interpretación, su propia visión del mundo. Exacto. La península de las casas vacías es una invitación a sumergirse en ese diálogo, a explorar las conexiones entre diferentes formas de arte, a descubrir nuevas perspectivas sobre la historia, la cultura y la condición humana. Y una invitación a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir construyendo nuestra propia comprensión del mundo a través del arte y la literatura. Y con esa invitación creo que es un buen momento para prepararnos para la tercera y última parte de nuestra inmersión en la península de las casas vacías. Y ya de vuelta en la parte final de nuestra inmersión en la península de las casas vacías, ¿qué te parece si nos centramos en algunos de los personajes? Me parece perfecto. Hay algunos que realmente se te quedan grabados en la memoria, ¿verdad? Totalmente. Cada personaje, por pequeño que sea su papel, aporta algo único a ese mosaico de la guerra civil que Uclés crea. Es verdad. Es como si cada uno representara una faceta diferente de la experiencia humana durante el conflicto. Exactamente. Empecemos por Odisto Ardolento, el protagonista. Su nombre tan peculiar me chocó un poco al principio. Atino. Un poco, sí. Es un nombre que te hace preguntarte qué hay detrás. Totalmente. Y a medida que avanza la historia, Odisto se revela como un personaje muy complejo, lleno de contradicciones. Es verdad. Como un reflejo de la propia España dividida por la guerra. Sí, Odisto no es el típico héroe. Es un hombre común, atrapado en la vorágine de la guerra, luchando por encontrar su lugar en un mundo que se desmorona. Exacto. Su viaje, tanto físico como emocional, a través de esa península, es una metáfora del viaje que toda España está haciendo. Totalmente. Esa búsqueda de una salida al laberinto de la guerra. Exactamente. Y a través de los ojos de Odisto, vemos el impacto de la guerra en la vida cotidiana, en las familias, en las creencias. Es que la guerra no es solo un evento histórico, sino una experiencia profundamente humana. Claro. Transforma a las personas y a sus relaciones. Sin duda. Y Uclés lo plasma de manera magistral a través de personajes como Odisto. Otro personaje que me impactó fue Gabriela, la esposa de Odisto. Su fuerza, su resiliencia, es admirable. ¿Qué piensas tú? Gabriela me hizo pensar en esas mujeres que tuvieron que asumir roles tradicionalmente masculinos durante la guerra. Sí, en ausencia de los hombres. Exactamente. Y a pesar de todo, Gabriela nunca pierde la esperanza. Es verdad. Mantiene la fe en un futuro mejor. Es un personaje inspirador, sin duda. Un testimonio del poder del espíritu humano. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de los personajes secundarios. Aunque no estén en el centro de la trama, enriquecen la historia con sus propias vivencias. Por supuesto. Cada uno aporta su granito de arena para comprender el panorama completo. Exacto. El tío Prudencio, con su sabiduría popular y su humor, o la joven Rosario, que representa la inocencia perdida. Es cierto. Y a través de todos ellos, Uclés explora temas universales. La lealtad, la traición, el perdón. Temas que son tan relevantes hoy en día como lo fueron durante la Guerra Civil. Totalmente de acuerdo. La península de las casas vacías nos invita a reflexionar sobre el pasado, pero también sobre el presente y el futuro. Es verdad. Nos recuerda que la historia no es algo que sucedió hace mucho tiempo, sino algo que sigue vivo en nosotros, que nos sigue moldeando. Y que las decisiones que tomamos hoy, las acciones que realizamos, tendrán un impacto en la historia que se escribirá mañana. Exactamente. Uclés nos hace una llamada a la responsabilidad. Sin duda. Nos invita a construir un futuro más justo y pacífico. Y a recordar, como decía Uclés, que la memoria no es un museo de recuerdos, sino un taller donde construimos el futuro. Una imagen muy poderosa. Y creo que con ella podemos dar por concluida nuestra inmersión en la península de las casas vacías. Una novela que nos ha hecho pensar, sentir, cuestionar. Sin duda. Una obra que sin duda seguirá resonando en nosotros. Os invitamos a buscarla y embarcaros en vuestro propio viaje por la Iberia de Uclés. Hasta la próxima.